Dale, abrazo bueno, grande, Luis. Dale. Javier Milei, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto enorme. Esta Argentina no da respiro, ¿por qué? Bueno, no da respiro porque la casta política hace 100 años que nos está hundiendo. A ver, vamos a poner los hechos estilizados. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, sí, Argentina está a 80 al tipo de cambio oficial, 130 al paralelo. Y toda esa decadencia viene explicada justamente por una política fiscal absolutamente desmadrada que nos ha convertido en un desfolteador serial, que nos ha reventado inflación, que nos revienta impuestos. Pensá que Argentina en esta decadencia tuvo 17 crisis desde el 1901 hasta hoy. 15 tienen origen fiscal. Desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión. Es decir, y siempre el problema es el mismo, que es la casta política arruinándole la vida a los argentinos. Y eso ha llevado que hoy haya por lo menos 40% de pobres. Habría que ver ahora con los nuevos datos de inflación y cuando actualicemos los indicadores de pobreza e indigencia, y 10% de indigentes. O sea, en el país de los alimentos hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Cuando vos mirás el PBI per cápita, hoy está en niveles 16% inferior a lo que tenías en el 2011, en niveles del 73, productividad del año 50. Esto es una catástrofe. Y esta catástrofe la causa la casta política, que es la madre de todos los males. Por eso, digamos, o sea, se generan todas estas situaciones de tensión enorme. Porque justamente a la gente cada vez le va peor. Y los únicos que progresan acá, ¿quiénes son? Los políticos. Javier, hablando de políticos, quiero compartir con vos a Cristina Fernández de Kirchner. Mirá lo que decía. De esto no va a escuchar nadie nada en la televisión. No le van a preguntar nada a nadie. Nada a nadie. Yo puedo admitir, es cierto que no pudimos solucionar el problema ni de la inflación ni de la economía bimonetaria. Pero lo cierto es que entre el 2014, que había habido una devaluación allá por enero del 2014, y llegamos a un 38% de inflación, al año siguiente, en el 2015, Alberto, llegamos a el 26,9. No son números del INDEC, para los que me escucharon en Chaco. No son los del INDEC, son los del Instituto de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué historia cuenta Cristina? A ver, primero, en algún sentido, está admitiendo que mentían los números de inflación. Primer punto. Segundo punto. Que eso es un delito, ¿no? Digo, claro. Porque uno lo pone con liviandad, pero la verdad Pero que obvio que es un delito. Pero, a ver, vamos por partes. Fíjate esto, porque esto es gravísimo también, José. ¿Eh? ¿Por qué es un delito? Porque hay instrumentos de deuda atados a lo que se llama el coeficiente de estabilización de referencia, el SER, es decir, la tasa de inflación, con lo cual, digamos, hay implícito un default. Ahora, cuando llegó el gobierno de Macri, el señor Prat-Gay decidió mirar para otro lado. Porque implicaba, si no, poner una torta de guita. Y entonces miró para otro lado. Digo, pero no importa, detalle menor. Lo que quiero que veas es que de un lado y del otro hacen cosas parecidas, piensan parecido. Ahora, más grave es, si yo me pongo a pensar, es el tema de la evolución de la inflación. Porque vos fíjate esto, cuando salieron de la convertibilidad, ¿qué dijeron? Esta vez va a ser diferente, no vamos a volver a estropear a los argentinos con la inflación. Primeros 4 años del régimen kirchnerista, inflación promedio, 10%. Segundo periodo kirchnerista, 20%. Tercer periodo kirchnerista, 30%. Macri, 40%. Cuando vos mirás hoy cómo viene, 58% los últimos 12 meses. Si tomás el cuatrimestre y lo anualizás, estamos en el 85%. Si tomás el dato punta, estamos arriba del 100%. Si tomás alimentos, que es un leading indicator por las características del desequilibrio que muestra Argentina, venimos al 130 y si corregís por brecha, venimos al 350. O sea, además tenemos... Por brecha, explicarle a la gente, hablas... La brecha cambiaria, claro, porque... ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un proceso de caída de la demanda de dinero, o sea, porque la demanda nocional, es decir, el dinero que querría tener la gente, es mucho menos. Y hay un sobrante de dinero en la economía enorme como consecuencia del control de capitales. Eso lo que hace es hacerte demandar artificialmente dinero y eso te genera un aumento del impuesto inflacionario porque te aumentó la base imponible. Es decir, toda ganada para los políticos, toda en contra de la gente.
Pero fíjate esto, entonces si vos corrigieras la brecha cambiaria que impacta directo sobre los transables, justamente alimentos es un transable, automáticamente vos tendrías una aceleración inflacionaria muy fuerte y ahí con la caída de la demanda de enero se abre la caja de Pandora y no sabemos qué podría pasar. ¿Qué es interesante de esto? Que el desequilibrio que nosotros tenemos en el plano monetario es del doble que el que teníamos previo al Rodrigazo. El Rodrigazo, ¿qué pasó? La tasa de inflación, cuando llegó Celestino Rodrigo, no había más dólares, liberó, la tasa de inflación pasó del 30% al 180% y al otro año al 400%. Y la pobreza, que esto es el dato importante, pasó de 5 a 25%. Ahora el punto es, fíjate si hoy multiplicaras por 6 la inflación, te vas a niveles del 300%, 350%, que es lo que estoy marcando yo de la inflación reprimida. Y no solo eso, el problema es que en lugar de estar arrancando de 5% de pobre, estaríamos arrancando de 40%. Con lo cual, digamos, tenés una situación extremadamente compleja, no solo en lo económico, por los desequilibrios que tenés en todos los mercados, sino que además por el problema que tenés de base social en caso de cuando vos vayas a sincerar todas estas variables. Entonces, me parece que ahí hay una situación gravísima. Es más, y hay algo que es todavía peor, todo lo que haga Alberto va a salir mal. ¿Por qué? Porque una clave para que un proceso de estabilización sea exitoso es que cuando vos generás el aumento de ahorro, ¿sí?, tenga un aumento de inversión, entonces esos programas en lugar de ser recesivos son expansivos. La verdad es que Argentina, digamos, no va... A ver, Alberto no es creíble porque carece de reputación. Entonces todo lo que haga le va a salir mal. Y esto... ¿Qué quiere decir? Que aun cuando hiciera las cosas bien, le va a salir mal porque no es creíble, porque no tiene reputación. Y si por otro lado avanza en soluciones de hacer las cosas mal, bueno, nos va a ir peor todavía. Entonces, Javier, hablando de soluciones, ¿no? Mañana anunciaron tanto el ministro Guzmán como el presidente de la Nación que van a anunciar este impuesto a la renta inesperada y dicen que va a traer sorpresas. ¿Qué implica esto? La verdad que es aberrante eso de la renta inesperada. Es un poquito complejo, pero voy a tratar de explicar algo así. Suponete que tengo una economía con dos bienes, el bien A y el bien B. ¿Sí? Esta economía está en estado estacionario, en equilibrio de largo plazo, o economía de giro uniforme. Ponele el nombre que quieras según a la escuela que adhieras. Es decir, que los retornos de los dos sectores están igualados. Cuando lo corregís por riesgo, digamos, rinden lo mismo. Suponete que ahora los consumidores quieren consumir menos de B y más de A. Ajá. ¿Qué pasa? Demandan menos de B, demandan más de A. Eso significa que el precio de A sube y el precio de B baja. Es decir, como ahora el precio de B no cubre el retorno de equilibrio, muchas empresas van a la quiebra. Pero eso hace que se liberen recursos y vayan ¿a dónde? Al sector A, que es el que está generando una renta extraordinaria, una renta inesperada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos a esa supuesta renta inesperada, que tiene que ver con la reasignación de recursos, porque las preferencias de los individuos o lo que fuera, digamos, generaron las condiciones de oferta y demanda en los mercados A y B, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Eso va a hacer que la expansión que tendría que tener A no ocurra. Y sí vas a tener la caída de B, es decir, el resultado ¿cuál es? El peor de los mundos. Claro, vamos a ser más pobres. Es decir, se creen que son muy piolas porque están cobrando más impuestos y en realidad lo que están haciendo es empobrecer a la gente al margen de que los impuestos sean un robo y que al margen de que eso implica un daño sobre la sociedad, implica daños directos, daños indirectos, porque no solo que te están sacando plata del bolsillo, sino que además hay un montón de cosas que dejaste de hacer y con lo cual esos daños indirectos se desparraman por toda la economía. Mira, el rol del Estado, Alberto Fernández e YPF, que también quiero hablar con vos de este tema. En 30 segundos, Fernández, y después le preguntamos a Milei sobre esto. Para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que manejan la Argentina como una estancia propia. Y por eso, lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes, trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral para los más postergados. Primero los últimos. Nadie se salva solo. Ni te pregunto, te lo dejo picando. No, me parece aberrante. Aberrante, está diciendo la YPF,
orgullosos de la YPF que tenemos hoy. Pero es un insulto, José, perdóname pero es un insulto. A ver, desde que el YPF se reestatizó, perdió el 90% de su valor de mercado. Vos sabés que hay algo... Es un dato, no es opinión. No, claro, esto es un dato objetivo. O sea, una empresa que cuando vos la estatizaste perdiste el 90% de valor. Es decir, te tenés que dar cuenta que estás haciendo todo mal. Estás haciendo todo mal. Esto tiene varias consecuencias. Vos sabés que una forma para determinar la inversión tiene que ver con el valor de mercado versus el valor de reposición. Eso técnicamente se llama Q de Tobin. ¿Y qué quiere decir esto? Que si a vos te está destruyendo el valor de mercado, quiere decir que tus inversiones no están teniendo sentido. Por lo tanto, ¿cuál es la contracara? Que vas a contraer las inversiones, que vas a destruir valor, que en lugar de expandir el negocio lo vas a contraer. Y tan es así que, sumado a las regulaciones que ponen en el mercado, vos estás viendo hoy que hay faltante de combustibles en la Argentina. Es decir, vos tenés paralizado el país porque no podés hacerte los combustibles. No solo que con las bestialidades que hicieron durante todo el primer tramo del kirchnerismo, los primeros 12 años, lograron el desabastecimiento energético y que de ser un exportador neto nos convirtamos en un importador neto, teniendo esa maravilla de recursos que es Vaca Muerta, no los podamos explotar, ¿sí? Ahora, digamos, lo vas a terminar pagando, frenando la actividad del país. Mira, tengo un camionero para mostrarte, alguien que te cuenta en primera persona lo que está ocurriendo y también tiene que ver con esto de la economía, ¿no? Son números, pero son personas, sobre todo, mira. Vine ayer y no había combustible y me tuve que ir a la casa. Y vine a las 4 de la mañana para ver si puedo conseguir. Mirá, quiere llorar de la bronca que tiene. Fíjate cómo está. Y bueno, es la impotencia, ¿no? ¿Pero qué te parece, viejo? ¿Qué te parece? Estamos laburando, somos trabajadores, hijo de mil puta, somos trabajadores nosotros. No, Está bien, Alberto. Esto, ¿sabe qué, mi viejo? No da más esto, no da más. Es que se dejen de hinchar la bola, Está que bien, Alberto. el Mansur se ha ido a Buenos Aires y no nos da bola a nadie. Allá en Buenos Aires están los otros, el presidente y la Cristina y la mar en coche. Todos son una manga de zángano. Esa es la palabra, son zángano, mi viejo, zángano. Gracias, ellos Alberto. viven del trabajo de la gente trabajadora. ¿No hay un riesgo también en este No, pero cansancio? Digo? fíjate esto. ¿Te acordás que yo te dije que la intervención del Estado lleva a daños directos e indirectos? El daño directo lo ves en que está el problema del desabastecimiento, de la falta de combustible, de que no se te va a poder mover la actividad. Es el daño directo, es el que se ve de manera evidente. Y te dije, hay daños indirectos. Bueno, ahí tenés el daño indirecto. Ese hombre, como consecuencia de que no se está pudiendo hacer estas transacciones, como consecuencia de la intervención del Estado, ese hombre, digamos, hoy no puede laburar, y no puede laburar, entonces no puede generar sus ingresos y no puede bancar su nivel de vida. Entonces, esos daños que vos causaste de manera directa tienen impactos indirectos que se desparraman por todos los otros lugares donde, por ejemplo, este hombre se va a quedar sin laburo, no va a consumir determinados bienes, andás a ver todos los problemas que además va a tener en su familia. Mirá, digo, todos los daños que se causan. No son solo los daños directos, sino que también los daños indirectos. Lo bueno de este video, o sea, digo, ni que te lo hubiera mandado yo, justamente sirve para dejar en claro qué es lo que estoy diciendo cuando digo lo que digo. El presidente de YPF, quiero mostrarte lo que dice y lo que le responde en este caso al camionero, pero lo responde desde otro lugar. Mira. YPF tiene el 55% del mercado, el otro 45% se reparte en varios jugadores del mercado, un 30%, la mitad es de Action y la mitad es de Ryzen y el resto son banderas blancas. Nosotros hemos registrado el mayor aumento de gasoil de la historia. Prepandemia, comparado con el 2019, creció un 15% y hemos cubierto el 85% de la demanda incremental. En un mundo que gasoil no se consigue en el mundo y obviamente el precio internacional está presionando el precio local. Estamos haciendo un esfuerzo, estamos importando y tratando de conseguir producto en otros lugares del mundo. ¿Alcanza con querer hacer un esfuerzo? Pero de vuelta, esto no se corrige por la fuerza. Esto, de vuelta, digo, la solución por la fuerza es la solución del Estado y genera escasez. Es decir, la solución
al problema de escasez lo descubrió la economía, digo, resolviéndolo pacíficamente vía el sistema de precios. Cuando vos dinamitas el sistema de precios, bueno, te aparece estos problemas, la escasez. O sea, entonces, digamos, claro, el presidente de YPF, ¿qué es lo que va a decir? Si en definitiva, digo, está en algún sentido defendiendo su gestión. Pero ¿sabes qué? Es muy claro, el mercado dice que vale 90% menos de que cuando se la estatizó. Listo, digamos, te están diciendo que estás haciendo todo mal. ¿Cuánto valor tiene la llegada de Scioli al gobierno de Alberto? Mira, la verdad es que no lo sé, digo, no creo que sea una función en la cual Scioli tenga alguna ventaja comparada como para hacer algo así. ¿Tenés buena relación con él? Yo, digamos, o sea, yo lo conocí a Scioli, sí, yo, digamos, de hecho, en la línea liberal que él tenía cuando, ¿cómo es? Ya prescribió, ¿no? No. ¿Esa línea liberal o no? No, él tenía una línea liberal dentro de sus equipos y era, digamos, algo que se llama la Fundación Acordar. O sea, y yo estaba en esa, digamos, o sea, y que también hacía esos mismos trabajos, también lo hacía para otra fuerza política, incluida la gente Juntos por el Cambio. O sea, en ese momento, o sea, yo me dedicaba a hacer simulaciones de modelo macro. Digo, ahora no. Pero en ese sentido yo no creo que tenga alguna ventaja relativa y sí, digamos, o sea, tuvo que manejar una situación extremadamente compleja en Brasil. Porque fíjate la situación, ¿no? Vos tenías un gobierno agrediendo continuamente al socio y ¿sabés lo que es tener que ser embajador de un gobierno que agrede al país en el que estás? O sea, es bastante complicado. Entonces, digo, no sé, a mí me pasó en una reunión del B20, digo, estaban las del G20, la del B20, yo participaba en todas, pero en la del B20, que son las empresas más importantes de los 20 países más importantes del mundo, a mí me toca ir a una reunión al día después de la expropiación de Repsol. Y enfrente la tenía la gente digo, y la pregunta era, ¿cómo se les ocurre hacer este tipo de cosas? ¿Y cómo le explicaba, digo, las cosas que se le ocurren hacer a los delirantes, los kirchneristas? Bueno, esto es, me parece que no ha sido una buena movida por parte del gobierno, claramente, pero digo, está lleno de malas movidas, o está lleno de trampas, ¿Y ¿no? por qué por esta lo echa Culfas? Bueno, eso, digamos, o sea, Alberto también, ustedes lo decían con claridad, tiene la costumbre de entregar a los propios, ¿no? O sea, pero igual, digamos, o sea, si hay... ¿Qué dice eso de un presidente? Para mí es un cobarde. Javier, cuando ves tu armado político, ¿en qué estadio está hoy a nivel nacional? Estamos avanzando fuertemente para hacer una alternativa competitiva. ¿Ya tenés referentes en cuántas provincias? Estamos muy avanzados en 20 de las 24. ¿Cuánto te preocupa la gobernabilidad con los proyectos que vos planteás? Yo creo que si uno llega al poder, o sea, es porque justamente, en el caso mío está claro lo que voy a hacer. No es que, digamos, o sea, yo me dejo coachear por un consultor y me dedico a mentirle a la gente y hablarle de otras cosas, ¿sí? No, yo digo, o sea, la gran diferencia conmigo es, te puede gustar o no lo que digo, pero yo te lo digo en la cara. El resto de la casta política está esperando a ver qué le dice el focus group para contestar. Yo en ese sentido, vos me preguntás lo que quieras y yo te lo contesto, te puede gustar o no. Pero por lo menos, o sea, te queda claro. O sea, si yo llego, lo que vas a tener claro es para dónde voy a ir, porque digo, o sea, todo el mundo sabe lo que pienso. Es decir, y no te armo respuestas en función de lo que querés escuchar. Gerardo Morales acusó hoy a Macri de querer romper Juntos por el Cambio y de manera indirecta alegó como que estaría buscando un acuerdo con sectores de la extrema derecha, a la que bautizó Morales como antidemocrática. Bueno, o sea, eso, la verdad es que como una suerte de falacia ad hominem, ¿no? O sea, Morales, digamos, un tipo fuertemente intervencionista, bastante totalitario en su forma de gobernar, yo lo que creo que está haciendo es proyectando. Es decir, yo puedo contar cómo me censuró una actividad en Jujuy y cómo trató de por todos los medios voltear mi presentación. O sea, con lo cual no, además tiene, casi te diría, el problema del ADN de la gran mayoría de los radicales, que les gusta el intervencionismo. O sea, son en el fondo socialistas. Entonces,
la verdad que las descalificaciones que vengan de Gerardo Morales, la verdad que, y lo que hagan, para mí está más proyectando que lo que pueda decir. Ahora, la realidad es, yo también hice ahí un punto y lo he sostenido de manera sistemática, que para mí no es una cuestión de armar un frente amplio que sea exitoso electoralmente, porque la alianza fue exitosa electoralmente para ganarle al peronismo, pero gobernando fue un desastre. Cambiemos fue exitosa ganándole al kirchnerismo, aparte a punto tal que en la elección de medio término fue una aplanadora y sin embargo terminó siendo un desastre. Es más, en algún sentido estaba la idea de que entonces los únicos que podían gobernar esto eran los peronistas. ¿Por qué? Porque son verticalistas. Y fíjate que armaron una coalición y terminan siendo otro desastre espantoso. Entonces, desde mi punto de vista, esta es mi percepción, esta es una opinión, ¿sí? Digamos, o sea, donde no es que esto es ciencia dura, esto es una opinión. La sensación que yo tengo es que esas coaliciones diseñadas para ganar elecciones, pero tan heterogéneas, Dios, terminan gestando un nuevo fracaso. Entonces, por eso es que yo digo que la alineación tiene que ser separada entre los colectivistas y ahí vos vas a tener, por ejemplo, a la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, vas a tener la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, vas a tener al ala blanda, las palomitas del PRO, ¿sí? Y la verdad es que los podría juntar con los kirchneristas, porque los temas importantes no tienen grandes diferencias en términos de cómo ven la economía y el desprecio que sienten por la libertad. Eso por un lado. Y vos por el otro lado podrías tener otras expresiones, ya sea los liberales, podrías tener, por ejemplo, el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo y obviamente el ala dura del PRO, digamos, o los halcones. De hecho, yo he dicho sistemáticamente que si el expresidente Macri quisiera venir a la Libertad Avanza, yo lo recibiría con los brazos abiertos. Y no solo que dije eso, sino que además que estaría dispuesto a ir a una interna y que si el ingeniero Macri gana esa interna, yo además lo acompañaría. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Porque si la gente quiere tener a Macri de presidente, yo digo, no, digamos, o sea, no tengo por qué ser un obstáculo. Es decir, yo puedo proponer una forma de enfrentar a estos fracasos sistemáticos, porque seguir con estas estructuras amplias, con el mero objetivo electoral, es comprarte un fracaso. Mirá, en minutos va a estar Roberto Kachanowski para un mano a mano también. Vamos a hablar con Rosendo Fraga y charlar de economía y política, pero te voy a pedir definiciones, en este caso en una frase. Vos sabés que hay un grupo de empresarios del Coloquio IDEA que están trabajando para llevar soluciones concretas. Dicen, ya no un tema de definiciones y tal, a la Argentina. Y tienen determinados ejes. Y yo te voy a preguntar de determinados ejes. Por ejemplo, inserción de Argentina en el mundo. En una línea, ¿qué debería ser el país? Argentina, luego de reformar el Estado para que tengamos un Estado que sea competitivo, después de reformar el mercado laboral, vos te tenés que abrir totalmente porque eso trae mucho crecimiento económico. ¿Qué haces con Cuba, Venezuela, Nicaragua, países con los cuales el gobierno se está alineando? Ni de cerca. Yo no transo con comunistas. ¿Qué opinión te merece Boric? No, de la peor. O sea, es alguien de izquierda. Lo único que va a hacer es hundir a Chile. Cuando dicen que los populismos de izquierda y derecha son lo mismo, ¿qué sentís? No, eso... En realidad, ni siquiera hacen una buena definición de lo que es populismo, confunden populismo con popularidad. La verdad es que bastante pobre el trabajo de los intelectuales que quieren justificar eso como un mecanismo para generar polilogismo, ¿no? O sea, para generar este tipo de enfrentamiento y para ponerte de un lugar con una mera cuestión estratégica en lo electoral, pero que la verdad es que el planteo es falso en sí mismo. ¿Libertad de expresión? Yo, digamos, o sea, estoy totalmente a favor de la libertad de expresión. O sea, porque en realidad tu opinión es tu propiedad y yo no tengo por qué meterme. Pero la libertad también tiene, ¿sí?, costos. O sea, vos te tenés que hacer cargo, vos tenés que tener responsabilidad. ¿Por qué hay el juicio a colegas? Bueno, porque justamente estoy diciendo eso. Yo te cuento, Argentina es uno de los 50 países que firmaron el IRJA. El IRJA es un
es un acuerdo donde se condena la banalización del Holocausto. O sea, a mí, digamos, vos podés decir lo que quieras, pero banalizar el Holocausto constituye un delito. Vos decís que esto es una excepción y no sería la regla de opiniones que no te gusten. No, digo, a ver, muchos de esos periodistas, o sea, han dicho cosas verdaderamente espantosas, han mentido descaradamente sobre mi persona. Digo, hasta uno de ellos ha hecho una operación, sí, mediática, con todas mentiras sobre mi padre, cuando mi padre estaba en terapia intensiva y estaba más cerca del arpa que la guitarra. Y sin embargo, digo, nunca dije nada. Pero cuando vos empezás a tildar de nazis y fachos y todas esas cosas, constituye un delito. Javier, la última. ¿Tenés compañero de fórmula o compañera de fórmula? Todavía no es el momento de definir eso. ¿Y tenés ministro de Economía? Eso me lo tenés Sí, que dar de, sí, de primicia, pero ya sí. podés tirar el nombre. No, no Javier. te voy a dar el nombre. O sea, de hecho, en el Ministerio de Economía, en la sombra que tenemos, están trabajando 13 personas muy fuertemente. Es más, el sábado estuvieron en una actividad con alguien de Ecuador discutiendo sobre el caso de dolarización en Ecuador. Mira, tengo una semana para la próxima columna. Vamos a empezar a averiguar. Javier, un placer haberte tenido. Muchas gracias. Placer enorme, José. A ustedes los dejo un minuto con Cristina Fernández de Kirchner y voy a recibir a Roberto Kachanowski y a Rosendo Fraga.